chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Alejandra Ruiz. Agradezco al Señor una vez más por poder llegar hacia ustedes a través de este canal. Siéntanse bienvenidos de allí del otro lado para poder escuchar una vez más la palabra del Señor. Ustedes saben que nosotros los seres humanos necesitamos tres cosas muy importantes para subsistir. En primer lugar, necesitamos del aire, necesitamos del agua y necesitamos de los alimentos. ¿Ustedes cuánto creen que, por ejemplo, una persona puede llegar a vivir si no tiene el aire? ¿Ustedes se imaginan estar en un momento de su vida sin aire? ¿Cuánto tiempo pueden pasar sin poder respirar? Bueno, yo estuve buscando y estudiando para hacerles saber a cada uno de ustedes que una persona puede llegar a pasar sin respirar aproximadamente 2 o 3 minutos sin poder respirar, pero luego la persona comienza a sentir complicaciones para poder respirar. En segundo lugar, la persona necesita del agua. El agua es muy importante para el ser humano, ya que el ser humano está compuesto del 55 y el 75% del agua. El cuerpo del ser humano está compuesto por el 55% y el 75% del agua. Si la persona pasa muchos días sin poder beber agua, comienza a deshidratarse su cuerpo, comienza a perder lo que significa el valor del agua en el cuerpo del ser humano. Entonces, la persona más de 5 días no puede pasar sin poder beber agua. Luego la persona comienza a tener complicaciones en su cuerpo. Y la persona que no se alimenta también comienza a tener muchas complicaciones. Aquella persona que no tiene el alimento que debe consumir diariamente, la persona comienza a tener muchas complicaciones. Así como las personas podemos ver que las personas necesitan del aire, necesitan del agua, necesitan de los alimentos para subsistir, para tener una forma de vida y nuestro cuerpo necesita dependiente de estos alimentos, del alimento, del agua y del aire. Así también el joven, el adolescente cristiano necesita también el Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestra vida. La promesa del Espíritu Santo que Jesús hizo a su pueblo, Jesús les dijo que ellos iban a recibir el poder cuando llegue el Espíritu Santo y que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros, en primer lugar, vamos a ser testigos. Aquí la palabra del Señor nos está hablando y nos dice que nosotros vamos a ser testigos en Jerusalén. Jerusalén era la nación, era el lugar donde pertenecía nuestro Señor Jesucristo. Judea era una ciudad vecina. Podemos ver que nosotros, dentro de nuestro hogar en Jerusalén, nosotros podemos primeramente ser testigos del poder de Dios. Podemos ser testigos en nuestra casa. ¿Y cómo podemos ser testigos? ¿Qué dice nuestro papá? ¿Qué dice nuestra mamá de nuestra actitud, de nuestro comportamiento dentro de nuestro hogar? Nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, si guardamos la palabra del Señor, nosotros estamos haciendo testigos del poder de Dios. Judea era una ciudad vecina de Jerusalén y Dios quiere que nosotros seamos testigos de nuestro vecino, de que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que vivimos una vida diferente a los que viven aquellos que no conocen a Dios. En tercer lugar, dice la palabra del Señor en Samaria, lugares donde personas no conocen al Señor. Dice que Samaria era un lugar pagano donde había mucha idolatría. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos testigos de aquellas personas que no conocen al Señor, aquellas personas que se postran delante de imágenes que Dios no creó. Dios quiere que nosotros seamos testigos de aquellas personas que están sin fe, sin esperanza. Y dice la palabra del Señor, Dios le hablaba a sus discípulos a través de su palabra y le decía que también Dios quería que ellos sean testigos hasta lo último de la tierra.
si Dios permite y Dios quiere que el día de mañana tú puedas ser un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, Dios te puede llevar por lugares que tú nunca pensaste, que nunca cruzó por tu mente, poder ir a anunciar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor también que los discípulos cuando llegó el momento cuando tenían que empezar a orar y empezar a pedir, a esperar en la promesa del Señor, ustedes pueden ver que hay un paso muy importante aquí. Yo estuve meditando mucho en la palabra del Señor y yo decía, en primer lugar estuvo la promesa. En primer lugar, Dios tiene una promesa para ti, joven. Dios tiene una promesa para ti, adolescente, para ti, niño, para ti, mamá, para ti, papá. Dios tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio para tu vida? En primer lugar, yo meditaba en mi corazón y yo decía, Dios me ha dado una promesa a mí. Dios ha dado una promesa a mis hijos, Dios ha dado una promesa a mis padres, Dios ha dado una promesa a mis abuelos, que es por eso que hoy yo también puedo tener este gusto de hablar la palabra del Señor. En primer lugar, Dios, y a través de nuestro Señor Jesucristo, le dio una promesa a su discípulo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para esperar esa promesa? Los discípulos del Señor debían orar por la promesa de nuestro Padre Celestial, que se le había sido comunicada a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Hijo amado Jesucristo. Bueno, los discípulos del Señor estuvieron en un aposento alto, esperando la promesa del Padre. Esperaron allí, dice la palabra del Señor, que aproximadamente era un número de personas de 120 personas que estuvieron en ese lugar esperando. ¿Ustedes se imaginan cuántas personas estuvieron en ese lugar? Un aposento alto significa un lugar como una casa de 2 pisos, vamos a decir. Dice que puede ser que hay posibilidad de que ese lugar donde estuvieron los discípulos del Señor esperando la promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo, era ese lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos y donde Jesús compartió la cena del Señor. En ese lugar precioso, en ese lugar maravilloso, recibieron la promesa de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que llegó un momento donde hubo como un viento recio, un viento que sopló en aquel lugar, y dice la palabra del Señor que a través de que los discípulos estuvieron clamando, estuvieron orando por varios días, recibieron la promesa de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Hubo un sello de parte de Dios en su vida donde los identificaba que ellos eran hijos de Dios. El hablar en lenguas en nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre nuestra vida, es un sello, es una propiedad. Dios marca a sus hijos por medio del Espíritu Santo en cada una de nuestra vida. Como hablábamos del Pentecostés, el Pentecostés, dice la palabra del Señor, fue donde se le otorgó al pueblo del Señor las leyes en el Antiguo Testamento. Haciendo referencia al Antiguo Testamento, fue en el monte Sinaí cuando Dios le llama a Moisés en aquel momento y le otorgó los 10 mandamientos a Moisés para que le haga saber a su pueblo. Ustedes saben también que en ese momento, en esa fiesta Pentecostés, también se celebraba el nuevo nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Allí cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, que recibieron los discípulos del Señor y todos aquellos que le seguían a Jesús. No solamente estaban los discípulos del Señor, sino también había muchos que habían creído en el nombre de Jesús y le seguían y esperaban esa promesa. Desde ese momento, dice la palabra del Señor, que se acercaron de distintos países, de distintos lugares. Se acercaron para llegar a ese acontecimiento, a esa fiesta importante que era para ellos los judíos. Y desde ese momento Dios esperó que fuese esa fiesta para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se pueda expandir por todos lugares. En la palabra del Señor nos dice que muchos de aquellos que estuvieron, que no le conocían o que habían conocido hablar de Jesús, pero no habían entendido el mensaje de salvación. Ustedes saben que había muchas personas que estaban asombradas por lo que estaba sucediendo en aquel lugar, porque los discípulos del Señor fueron llenos de su Espíritu Santo.
de tanto que ellos estuvieron esperando aquel lugar, pero llegó ese momento precioso, ese momento que ellos anhelaban, porque saben, para qué ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo era para recibir poder, porque ellos no podían hacer la obra de Dios si no tenían de su Espíritu Santo en su vida. Ellos no iban a poder poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos puedan recibir la sanidad. Ellos no iban a poder orar por aquellas personas que no conocían a Jesús y hacerles ver con claridad lo que Jesús quería hacer en su vida si ellos no recibían la promesa del Espíritu Santo en su vida. Dice la palabra del Señor que los discípulos del Señor, luego de haber sido llenos de su Espíritu Santo, comenzaron a hablar acerca del Evangelio de nuestro Señor con denuedo, con convicción de lo que habían recibido, porque ellos estaban convencidos. Y aparte de ser convencidos, no solamente porque ellos vieron a Jesús hacer las obras, no vieron solamente a Jesús poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados, no solamente vieron que Jesús puso las manos sobre las personas que estaban muertas y resucitaron, o las personas que tenían espíritus que los atormentaban. Ellos no solamente vieron eso, sino que también pudieron palpar la presencia del Espíritu Santo en su vida, que los llenó de poder, que los llenó de ese deseo de hacer la obra de Dios, a pesar de que más adelante ellos se iban a encontrar con muchas oposiciones, pero en ellos tenían esa certeza de que el Espíritu de Dios estaba en su vida y que Dios no lo había dejado huérfanos, como Jesús le había prometido en la palabra de Dios. Dios no le había dejado huérfano. Había llegado ese momento que ellos tanto anhelaban y esperaban. Yo quiero comentarles también que el Espíritu Santo en tu vida es importante, joven, adolescente, papá, mamá, que tú estás escuchando a través de este video, a través de este medio que Dios nos ha alcanzado en este momento para expresar la palabra del Señor. El Espíritu Santo hoy en día es tan importante en nuestra vida. Muchas veces el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros, porque muchas veces nosotros hacemos cosas que le entristecen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede venir y hacer esa obra que tiene que hacer en nuestra vida. Ustedes saben cuáles son de esas cosas que a veces pueden entristecer al Espíritu Santo: desobedecer a nuestros padres. Cuando a veces desobedecemos a nuestros padres, cuando a veces nosotros salimos a un lugar y nos olvidamos los recados, las enseñanzas de nuestros padres. Nos dejamos influenciar fácilmente por lo que las otras personas nos puedan llegar a decir, y nos olvidamos de lo que nuestros padres cada día nos están enseñando en nuestros hogares, a lo que nosotros hemos sido instruidos. Muchas veces dentro de nuestros hogares, a veces no necesitamos salir a otros lugares, pero a veces dentro de nuestra casa también nosotros podemos contristar al Espíritu Santo cuando estamos en las redes sociales. A veces miramos cosas que no debemos mirar. A veces practicamos cosas que no debemos practicar, la mentira, los celos, a veces la contienda, a veces cuando queremos contender con otras personas, a veces cuando nos queremos hacer más importante que otra persona, a veces dentro de nuestros hogares. Queremos ser más importante que nuestra hermana, que nuestra hermana. A veces cuando no valoramos la enseñanza de nuestros padres, el Espíritu Santo se arrincona allí y queda triste, porque Él es como una persona, Él siente, Él tiene sentimientos también como nosotros lo tenemos. El Espíritu Santo, Él va a habitar en tu vida mientras tanto tú le des la oportunidad para que Él pueda traer convicción. A veces el Espíritu Santo no puede obrar, porque el Espíritu Santo hace su trabajo, nos convence, pero la decisión está en mi vida, está en tu vida, de poder querer y querer cambiar esa actitud, esa manera de ser, tu carácter, tu forma de ser, cómo tú te estás comportando. Aún como muchas veces, como le he acabado de decir, a veces en las redes sociales hay tantas cosas que te quieren llevar y que te quieren desviar de la voluntad de Dios. Cuántas cosas, joven, adolescente, que quieren llevarte por un camino contrario al cual Dios nos ha dictado, al cual Dios nos ha señalado. Quizás hay muchas cosas en tu vida, yo no te conozco, pero Dios sí te conoce.
El Espíritu de Dios sí te conoce y Él quiere habitar en tu corazón. Y para que Él pueda habitar en tu vida, es necesario que tú le des esa libertad para que Él pueda obrar en tu vida. Y cuando Él viene a convencerte de un pecado, tú tienes que decir: sí, Espíritu Santo, estoy fallando en esta área de mi vida y necesito tu ayuda. Tú hoy vienes y me convences, pero yo en este momento te pido que tú me ayudes a cambiar esa actitud, esa manera de comportarme, esa manera de ser, que sé que quizás a mi mamá, a mi papá le irrita, quizás a mis compañeros, a mis amigos, quizás a mi hermano, a mi hermana le irrita. Pero Espíritu Santo, ayúdame y ayúdame a ser ese fiel hijo de Dios que tú quieres que yo sea. Quiero compartir un breve testimonio. En un momento, en una oportunidad de mi vida, yo también anhelaba tener el Espíritu Santo de Dios, así como anhelaron los discípulos del Señor en aquel momento. También en una oportunidad en la iglesia donde me congrego, había muchos jóvenes que estaban recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Hubo un mover de Dios, hubo un mover de su Espíritu Santo. Y yo veía que había muchos jóvenes que recibían la promesa del Espíritu Santo. Y ustedes saben que yo anhelaba tener lo que ellos tenían. Yo quería sentir lo que ellos sentían. Y en mi desesperación, en mi anhelo, en mi deseo tan grande de poder sentir lo que ellos estaban sintiendo, empecé a orar a Dios. Empecé a orar con deseo profundo, con pasión, y pedirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Y ustedes saben que en un momento, en ese mover donde hubo en nuestra congregación, aquí en Concepción del Uruguay, ustedes saben que en un momento el Espíritu Santo vino sobre mi vida, selló mi vida y yo empecé a hablar en nuevas lenguas. Ustedes saben, jóvenes, que fue algo tremendo, que yo no podía hablar, no te podía dejar de hablar en lenguas. Me recuerdo en ese momento que por más que yo quería dejar de hablar en lengua, no podía dejar de hablar en lengua. Terminó el culto aquí, terminó el culto en nuestra congregación y yo me fui caminando hacia mi casa hablando en lengua. No podía dejar de hablar en lengua, no podía dejar de llorar, porque el Espíritu Santo, como le pasó a los discípulos del Señor, dice que ellos recibieron la promesa del Señor, dice con nuevas lenguas, dice con fuego. Y yo creo que también lo recibí así. Fue un fuego que quemaba mi vida, era un fuego santo que trae purificación y que trajo purificación en ese momento a mi vida. Yo me fui a mi casa hablando en lengua y recuerdo bien que hasta como las 3, las 4 de la mañana estuve hablando en lengua y no podía dejar de hablar en lengua. Vamos a comenzar con la actividad. Yo aquí le traje para darle a ustedes como un ejemplo los discípulos, cómo estaban los discípulos, cómo podemos estar nosotros. Puede haber un vaso. Yo, por ejemplo, traje un vaso como para mostrarlo a ustedes. Este vaso podemos ver que está vacío y así estarían los discípulos, los hijos de Dios en aquel momento, vacíos. O quizás tú también te puedes sentir vacío, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así yo me sentía en esa oportunidad, me sentía vacía, me sentía que no podía sentir lo que los demás jóvenes sentían en aquel momento. Y aquí podemos ver otro vaso, pero con un poco solamente de agua. Muchas veces nosotros también nos podemos sentir así, que tenemos un poco del Espíritu Santo, pero no como Dios quisiera que nosotros tengamos de su Espíritu Santo en nuestra vida. No estamos como deberíamos estar. Y aquí yo les traje otro vaso, que este vaso sí está lleno de agua. Y así como Dios quiere que nosotros estemos llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo, llenos, porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a dar lugar a otra cosa en nuestra vida. En nuestros corazones, que es donde, allí en nuestro espíritu, donde está el Espíritu de Dios, va a estar completamente tomado por el Espíritu Santo y no va a haber lugar a otras cosas en nuestra vida. Es así, por eso que yo le traje como un ejemplo
que nosotros como hijos de Dios debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. También quiero dejarles a cada uno de ustedes el texto áureo de esta lección tan maravillosa, de esta palabra de Dios tan maravillosa que se encuentra en Hechos capítulo 2, que ustedes van a estar viendo en la pantalla. En Hechos capítulo 2, versículo 4, que dice la palabra del Señor, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Les voy a invitar a cada uno de ustedes allí donde están, en sus casas, en sus hogares, y yo aquí en este momento, vamos a juntar nuestras manos y vamos a clamar al Señor, también para que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar tu vida. Joven, adolescente, allí donde tú estás, el Señor pueda llenarte y pueda traer ese deseo en tu corazón de que tú también anheles del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios y Padre de los cielos, te damos las gracias. Gracias te damos por tu grande amor y por tu grande misericordia. Gracias te damos por habernos alcanzado y por habernos llamados con propósito. Gracias te doy por cada uno de los oyentes que puedan estar viendo este video. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada una de sus vidas. Que esta palabra, Señor, que es tuya, pueda hallar cabida en sus corazones, en sus mentes, y que ellos puedan anhelar la presencia de tu Espíritu Santo en su vida. Que ellos puedan comprender que el Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarlos en cualquiera que fuera su necesidad, en cualquiera que fuera su problema, sus dificultades. Allí está tu Espíritu Santo para consolar, para fortalecer y para traer ese ánimo a sus vidas. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos adolescentes, jóvenes, padres que puedan estar viendo este video. Bendícelos y trae un hambre de tu presencia, Señor. Trae nuevo despertar en cada uno de sus corazones y que puedan sentir en este momento mismo tu presencia allí donde ellos están. Amén.